cuáles son las notas características de los objetos. Y que esas notas características de los objetos, como dice Magalí, forzosamente hagan que se esté hablando solamente de ese objeto y no de otro objeto en el universo que puede tener inclusive las mismas notas características, ¿eh? Pero resulta que es otra cosa, es otro objeto. Es parecido, hay por ahí se dice, hay también una definición por analogía, ¿no? Es parecido, puede ser, se puede acercar, digamos, pero no es una virome, ¿no? Eh, pero bueno, a eso se hace referencia. Acá lo que se busca, lo que estamos viendo es cómo es la solución de los problemas, ¿no? Eh, la solución de los problemas que tienen que ver con la vaguedad y la ambigüedad que estábamos viendo allá en la primera clase, ¿no? Pero que estamos encontrando técnicamente la construcción de una estructura conceptual para saber qué es lo que tenemos que buscar de un, en este caso de un término, de un objeto, el concepto el concepto específicamente del objeto. Tenemos que ser precisos y concretos, porque si no, vamos a poder estar, muy probablemente vayamos a estar nombrando varias cosas a la vez, ¿no? Y nos puedan entender de otra manera, ¿no? De todas maneras, este ejemplo, el triángulo tiene tres lados, está puesto a propósito y me parece muy importante porque es difícil. ¿Se acuerdan que allá cuando empezábamos las clases, allá en enero del 2023, nosotros decíamos, bueno, ni Dios puede hablar de un triángulo de cuatro lados, ¿no? Entendiendo, entre otras cosas, que hay una lógica universal, pero que también los conceptos forzosamente tienen una construcción conceptual y que tienen que ver con las nuestras características. Por eso es tan importante este ejemplo, creo que uno de los ejemplos que casi imposible de rebatir, triángulo de tres lados. Creo que por eso es que se pone este tipo de ejemplos, porque probablemente no haya una discusión, digamos, al respecto, ¿no? Salvo que hablemos de un triángulo tridimensional, como una pirámide, ¿no? Pero ahí estamos hablando de otra figura geométrica, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos pasando a otro plano, ¿no? A otra figura, a otras dimensiones y a otros niveles de pensamiento, ¿no? De todas maneras, un poco más adelante se habla sobre extensión y comprensión de los conceptos, ¿no? Eh, Ahí hablábamos recién que el juicio consta de conceptos y la proposición consta de términos, ¿no? El término se puede distinguir de dos maneras, ¿no? Lo que significa y lo que designa, ¿no? ¿Qué significa y qué designa? Por eso se habla de designación y de denotación. Hay autores que hablan de la designación y la denotación en cuanto a entender que de una palabra, de un objeto, de algo, yo puedo de alguna manera interpretar qué significa y qué es lo que designa, ¿no? Eh, en el cuadernillo se habla de hombre, se habla de perro, ¿no? Y yo puedo determinar de dos maneras, se puede distinguir de dos maneras ese término, ¿no? Pero muchos, y eso lo hablábamos allá al principio de la clase, muchas palabras son muy vagas, ¿no? La propia palabra vaga es vaga, ¿no? ¿Cuándo una persona es vaga? Tengo que Cuando salir. no tiene interés, no hay ganas. Ese es desinteresado, desganado, Cuando no hace o, nada. Cuando no se centra en algo, irresponsable. Proca- Procrastina, dice Juan, impresionante. A ver, expliquemos, Juan. Procrastinar. Cuando, o sea, es vago cuando no hace lo que tiene que hacer. Bueno, pero puedo ser irresponsable. se concentra en otras cosas que deja de centrarse en lo que es de interés. Y soy desconcentrado, entonces no soy vago. Los planeros, por ejemplo, Pero ahí ya estamos yendo a otro lado.
quedando sin rumbo, podría ser. Ahí estamos juzgando, haciendo un juicio de valor absoluto, universal. Todos son así. Tampoco estoy haciendo esa pregunta. Pero buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, yo era una persona que procrastinaba mucho. Y bueno, mi definición es que yo retrasaba mis actividades y las hacía en otro momento y después me arrepentía y decía, ¿por qué no lo hacía antes? Entonces yo creo que esa es mi definición de procrastinar, retrasar las actividades que tengo responsabilizadas. Dejar las cosas para después, tal cual como dice María, Claro. ¿no? Pero tampoco pasa por ahí el término vago, ¿no? Cuando te dicen vago en tu casa, ¿no? A ver, te dedicas a Profe, el que se dedica a la vagancia, ¿no? y bueno, ¿Cuánto no se, hacer nada, no, vagancia, vagar, salir. vagar quiere decir, claro, no es no hacer Salir nada. de un lado para el otro. Que Sí, tiene, a ver, y que tiene, en ese sentido yo siempre hago la pregunta la siguiente, ¿no? El, el, el vago es el que vaga, el que se dedica a la vagancia. Salir. Allá en la época de Rosas había una ley de vagos, ¿no? Y a todo aquel que le encontraban dando vueltas por las calles, es muy interesante, busquen la ley de vagos, está bueno, ¿no? En el, En en esa el código de época, falta, antiguamente en el código de falta de la claro, provincia también, la sí, sí. vagancia era el artículo que penaba eso. El código de falta hace poco tiempo, hace muy poco tiempo, hace algunos años, el código de faltas de Corrientes, busquen también, 120 googleenlo, ya que sí, está de moda eso, ¿no? 124, Sí, hablaba sobre, no sé, Cristian, si te acordás 124.00, del merodeador, en un momento el tuvo en artículo Corrientes la 89. figura del merodeador, ¿no? Sí, igual fue muy discutida, en cualquier juicio caía porque es una Exactamente, persona que sí. está en un lugar y si todos tenemos derecho, ¿por qué una persona no puede estar en ese lugar? Pero Yo era la puedo excusa estar. perfecta. Pero Cristian, Cristian sabe esto, ¿no es cierto? Yo creo que hace 6 o 7 años fue esta figura del merodeador. El merodeador era de la siguiente figura, que estaba dentro del código de faltas, que es un código policial, por así decirlo, ¿no? Que está también en discusión porque así como nos aplican penas o delitos desde el punto de vista del Código Penal, parece que también nos pueden aplicar sanciones, penas y delitos desde otro tipo de código, en este caso provincial o municipal, ¿no? Sí, Pero sí, ese dejando de lado, vale pero Pero lo que pasa es que el código de falta penaba las hasta la condiciones unidad, ¿no? y lo que sea los delitos era el código penal. Había una diferencia ahí entre delito y contravención. El caso de no. ebriedad, desorden. No, no, después van a ver que está discutido porque yo el único que puede realizar una sanción, porque en definitiva la contravención también acarrea una sanción, el único que tiene la posibilidad, después lo van a ver en el derecho, en el derecho constitucional, es el Estado nacional a través de leyes nacionales, ¿no? Luego el código, las provincias lo que tienen es la posibilidad de redactar el código de procedimiento. Pero ahora, ¿puede, por ejemplo, una municipalidad sancionar con la cárcel a una persona cuando eso no está dentro del código penal? Bueno, ahí es donde viene la problemática de plantear la inconstitucionalidad. Déjame te explico, Cristian, déjame te explico, Sergio. En ese sentido, en un momento determinado de la historia de Corrientes, apareció la idea del merodeador. ¿Por qué? Porque había muchos motochorros, de hecho sigue pasando, ¿no es cierto? Robo de carteras, etcétera, ¿no? Muchos atracos en la vía pública, etcétera, ¿no? Y a ciertas horas, bueno, allá por los 80, los 90, uno podía andar hasta las 3, 4 de la mañana caminando tranquilamente sin problema. Ahora es muy difícil, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel de situación problemática que deviene de la delincuencia. Entonces, lo que buscaba
desde algún punto de vista, la provincia y la municipalidad era eh, tratar de prevenir ciertas situaciones. Entonces se castigaba, por lo menos se ordenaba la detención para la averiguación de antecedentes de en el libro del doctor Gómez está la ley de vagos, tal cual. Se detenía a la persona para averiguar antecedentes, no porque se tenía en cuenta de que estaba merodeando, pero merodeando, como decía Cristian, era una persona que podía andar caminando por la vereda, ¿no? Por ahí yo tengo un ataque de pánico y salgo, ¿no? A la noche a caminar, ¿no? Táquete adentro porque está merodeando, no, yo estoy esperando que salga la novia, ¿no? Y estoy esperando en la esquina que salga la novia y táquete adentro también, ¿no? Pero porque está merodeando, pero yo estoy Sí, esperando nada más. antiguamente era la ley 1010, que después fue reemplazada por la 2993. La ley 1010, que fue reemplazada por la 2993. Claro, totalmente, pero siempre hubo esto. Lo que pasa es que, a lo que voy es que eh, eh, estábamos hablando de vagos, ¿no? Y terminamos acá. A lo que voy es que la problemática de la sanción o la problemática de determinar un delito es propio de la nación, ¿no? De la provincia. Pero en este caso, ¿cómo sería el tema de la ley del Código de Falta? Que para eso están los juzgados de falta, no los juzgados de falta municipal, que son contravenciones, digamos, de tránsito. Pero en el caso de contravenciones, en el caso de ebriedad, desorden, tenencia de arma blanca, por ejemplo, eso está penado en el Código de Falta de la provincia. Hay una teoría Para que eso están los... establece lo siguiente: él es inconstitucional y de hecho se ha planteado y se ha ganado varias veces en la Corte eso. Yo no puedo tener en este caso, por ejemplo, portar armas, amenazar con ellas y ser detenido por el código contravencional cuando existe un código penal que también determina ciertos delitos. De hecho, el Congreso Nacional es el único que tiene la facultad de crear leyes, y en este caso dentro de uno el Código Penal, que establezcan la regulación de conducta que conlleven una sanción penal. Esto es muy Le consulto, técnico. Lo que doctor. pasa, Sergio, es que estamos hablando de algo muy técnico que Sí, escapa sí. a la materia. Sí. No, le consulto esto. En el caso de la contravención, a ver, Consultas son eh, varios claro, luz. en el tema de la aportación de arma blanca, eso no es un delito, pero es una contravención. En el caso de un borracho un que está ebrio, también es y promueve desorden, el desorden, a ver, digamos, mientras nos racha con el delito, es una contravención y es Sí, punible con el Código de Falta, pasa que siempre se que quiere todavía se señalar aplica. algo Vuelvo a malo. reiterar, hay un grave problema. Si yo salgo a la calle con un tramontina porque estoy comiendo un asado, ¿no? Usted, Sergio, me va a detener por la ley de contravención. Vos me vas a detener, Sergio. Y yo te voy a decir, no, te estoy comiendo un asado. Y usted no me puede detener porque yo no cometí ningún delito. Pero vos me vas a llevar preso, Sergio. Entonces ahí yo voy a decir, es inconstitucional el código contravencional. Sí Claro, pasa sirve, que sí eso, existe, sí hay un problema de poderes, ¿no? Y de facultades y de atribuciones provinciales con nacionales, pero que no es propio de esta materia. No nos vayamos más allá porque tenemos que pasar el cursillo de lógica primero para después, a mitad de año, 2024, entrar a derecho penal. Ahí sí, métanle con todo. Pero sepan esto, Sergio, hay un grave problema con el tema de la contravención. Sí sirve, sí existe, sí se aplica, pero también está muy discutido su constitucionalidad. Quiero que sepa eso, nada más. O sea, no es que yo estoy desconociendo y le estoy diciendo que no existe. Sepa eso. Lo que usted está diciendo es cierto. Estoy con usted. Sergio, usted tiene razón. Punto. Sigamos. ¿No? marche preso. Claro. Me llevó preso, Sergio, de una. Sí, salí a comer un asado. De Increíble. acá que se Eh, haga algo por el sal- juzgado, ya estuvo preso los 5 o Sí, 10 sí. días. Fíjate, Cristian,
paso viernes, sábado, domingo, lunes, feriado, el martes recién, vos me vas a buscar. Ni te Sí, digo si está de feria el jugador. claro, ¿no? pero Es que ya Antigua, salieron. ya que El estamos en el miércoles tema, salieron, Cristian, el ya miércoles que ustedes salieron. usted sabe, ya que estamos en el tema, la verdad que eso prácticamente era el colmo, digamos, el exceso que se podía cometer en ese aspecto con el código de falta. Totalmente, por eso te Era digo, por eso te digo, Sergio, vagancia, sí, intromisión indebida. El sí, 117 me acuerdo que penal la intromisión adentro, indebida, que adentro, también es un adentro. delito. Ahora, a Sí, lo largo del tiempo, hubo muchos sumarios administrativos y denuncias en contra de la fuerza de aplicación. ¿Vos me entendés, Sergio? ¿No? Y esas el caso de denuncias los edictos. a algunos llevaron que inclusive queden afuera, sumariados y fuera de la fuerza, ¿no? Inclusive no existían edictos policiales. Aplicando la norma, pero resulta que la norma es, ahí viene el problema de la norma. Lo peor fue con el tema del COVID, que no había algo resuelto y sé que Ese fue hay otro denuncias. problema Sí, pues increíble. nosotros no Sí. teníamos atribución de ingresar, bueno, las personas que estaban a cargo de eso no tienen atribución de ingresar a la casa sin orden judicial, porque era decir por la tele, pero no dejar nada plasmado. Después le sumarían a una cantidad de personas fuera. Lo que Como pasa dice, es que estamos hablando de una situación no prevista por la norma, que, que a veces la realidad supera las probabilidades, ¿no? Y en donde se tiene que adaptarse de alguna manera. Esto que estamos nosotros viviendo en este momento es una adaptación de la facultad para poder dar clases. Nosotros no pensábamos jamás, antes del 2020, 2021, de que íbamos a estar dando clases así, jamás. Lo nuestro siempre fue No, presencial. Jamás pensamos que teníamos que dar clases así. De un día para otro pasamos a vivir en Noruega con este, con la computación. Descubrimos la notebook, esto acá teníamos todo esto. Nosotros hablábamos en clase, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse. Y con muchas dificultades porque no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados O a sea, esto, tuvimos que acostumbrarnos de alguna manera. no estábamos acostumbrados y no teníamos el sistema tampoco. Ahora ya es como que ya existe el sistema y ya estamos Totalmente. adaptados y ya sabemos cómo ingresar, cómo salir, el Zoom, el Meet, hasta nosotros podemos armar podemos El hombre es estudiar un por animal de Zoom, por ejemplo. costumbre, digamos, Claro. ¿no? Nos Por ejemplo, acostumbramos. nosotros podemos armar acá un grupo entre los que estamos y hacemos un Zoom y estudiamos una mañana, por ejemplo. Sí, dicen que hay un grupo que es en donde no está el profesor, sin el profesor, sería así. Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, sigamos entonces. En cuanto a las palabras vagas, ¿no? Y a lo que voy es, y lo que quería decir nada más para darle el ejemplo, no quería llegar a esto, que esta discusión, pero dando el ejemplo de lo que es vago, cuando tú empiezas a vagar, a entrar en la vagancia, ¿no? Eh, cuando salgo todos los días, todas las noches, cuando salgo 2 o 3 noches por semana, cuando salgo los fines de semana, ¿cuál es el parámetro de hablar sobre lo vago, ¿no? Acá nos están diciendo, la ley de vagos dice, será considerado vago la persona de uno u otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio u otro medio lícito con que vivir. Esta es la ley de vagos, ¿no? Que estábamos hablando hoy, ¿no? Muy Responsabilidad. bien, sí, muy bien. Entonces, esto en cuanto a los términos que tienen que distinguir qué es lo que designa y qué es lo que significa, ¿no? Y hay muchos de los términos, muchos de los conceptos, muchas palabras son vagas. De todas maneras, ¿no? Para reforzar y para poder llegar a una solución a esta problemática de las palabras, el propio Platón en sus diálogos hacía decir a Sócrates que si uno, utilizando la mayéutica o la dialéctica, que era lo que estuvimos hablando también aquí en clase, hola bebé, que si nosotros teníamos la posibilidad de hacer preguntas y esas preguntas fueran direccionadas de alguna manera, siempre íbamos a encontrar la respuesta a todo, ¿no? Por ejemplo, en el cuadernillo dice que él exigía, Sócrates, ¿no? Exigía que se le responda qué es una oveja, una abeja, qué es una figura,
pero no esperaba una simple definición, sino que seguía profundizando el concepto, ¿no? Que un poco más adelante nosotros vemos cuando decimos, bueno, el por qué, el indagar, hasta encontrar el concepto que podría llegar a ser un concepto absolutamente que estemos de acuerdo, ¿no? República esto. Cuando alguien es valiente, Hola. hola, Hola. Valiente es aquella persona Hola, bebé, me que dije que actúa, abajo los brazos. que actúa con decisión y firmeza, sí, eh, a pesar enfrentando sus propios medios. Sería el Es- valiente. Decía el chavo que a pesar de sus miedos afronta las dificultades, ¿no? sí, un filósofo, totalmente, sí, totalmente. Pero en la República de Platón, ¿no? Se establece, entre otros conceptos que se tratan de buscar en aras de encontrar el mejor gobierno de un Estado. Él dice, bueno, hay un grupo que va a representar, un grupo, una casta social que va a representar a los valientes que son los guerreros. O sea, ¿dónde va a estar la representación de la valentía? En los soldados, ¿no? ¿Cuál sería la máxima representación de la valentía? En una cena, en una charla así como la que estamos teniendo nosotros, ¿no? Van a decir, ¿son los soldados, son los obreros, son quién? ¿Dónde van a estar representados? Los soldados, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sería la representación de un soldado valiente? ¿Qué sería un soldado valiente? Es cierto, puede ser, vence los miedos, sí, que puede ser, pero en la batalla, ¿cómo sería? Ojo que los soldados valientes también dicen tener miedo, ¿no? Sí, Luciano, Por hazaña, ser el Heroica. héroe, sí, algo así. Arriesgar su vida por otros. realizar una hazaña, arriesgar su vida. Muy bien. Arrojamiento. En la batalla, en una batalla, supongamos nosotros tenemos nuestro ejército, ¿no? Es que representa nuestro Estado, ¿no? En una batalla, nuestro ejército tiene soldados que son valientes y nosotros sabemos cuáles son. ¿En qué lugar de la batalla vamos a poner a nuestros soldados valientes? En el campo de batalla. ¿Sí? ¿En qué El lugar de la frente. batalla? ¿En El el tema, frente? el Primera tema fila. no se le puede poner en primera línea, ni tampoco último, porque sería complicado ponerle en primera línea porque terminamos a lo más valiente se le termina poniendo en primera línea y son los que primero pueden ser aniquilados, digamos. Eso dice la República, Sergio. Es como que si estuviste leyendo la República, ¿estás leyendo la República de Platón? Léelo, porque eso dice la República. Entre otras cosas dice, ¿no? En búsqueda del concepto valentía, dice, sí, es cierto, lo primero que podemos llegar a decir, le vamos a poner en la primera línea, pero hay otro personaje en esa cena en donde dice, pero si le ponemos en la primera línea, probablemente sean los primeros que mueran. Y si son los Y primeros que así mueran, soldados. ¿no? Todo nuestro ejército va a perder a los más valientes. Y si perdemos a los más valientes en los primeros minutos de la batalla, probablemente perdamos la batalla. Entonces, tampoco podemos ponerla en última línea, o sí, depende, ¿no? Por eso es que seguramente yo siempre hago alusión a esto, ¿no? No solamente en el cursillo de lógica, también en el curso después. Por eso siempre pregunto en el curso de introducción en filosofía, ¿ya estuvieron en el cursillo conmigo? Porque tengo que cambiar todo el discurso. Pero en la película Gladiador, ¿vieron la película Gladiador? Sí, yo me acuerdo de unas escenas. En Telefe dice estreno absoluto, dice en Telefe, ¿no es cierto? Y todas las fines de semana pasan, ¿no? Bueno, entonces si no vieron, les cuento. En la película Gladiador, el ejército romano está en la última pelea contra los bárbaros. Está en la última batalla, ¿no? Y en esa batalla, el ejército romano, y en donde está el actor principal, ¿no?
eh, Russell Crowe, creo que está como, es el actor principal, ¿no? Que sería Máximo Meridio, que sería el gladiador, ¿no? Él está con los caballeros romanos refugiado en un bosque. Cuando empieza la batalla, comienzan las armas de asedio sobre los bárbaros, luego la infantería avanza sobre los bárbaros, pero los últimos en entrar en la batalla para rematar la batalla es el cuerpo de élite, es decir, los más preparados, los más valientes. Entran solamente para rematar la batalla, para terminar la batalla, ¿no? Entonces, Cuando llamaban, me retiro. eh, 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 lo que yo les quiero decir es que esta clase de conceptualización de conceptos construidos filosóficamente allá, siglo V antes de Cristo, en el libro La República de Platón, luego se ponían en práctica. No es que no se ponían en práctica, ¿cierto? ¿Dónde ponemos a los más valientes? No los vamos a poner en la primera línea, van a morir, y si mueren no nos sirven para nada al Estado. Tenemos que resguardarlos y ocuparlos en el momento indicado de la batalla, ¿no? Bastante interesante eso, y así como eso hay eh, definiciones sobre templanza, sabiduría, ¿no? Y justicia también, ¿no? Que también está en este libro, ¿no? Un poco más adelante, entonces, para hablar sobre conceptos de géneros, especies, eso es bastante interesante porque los conceptos pueden hablar en cuanto a la extensión, es decir, cuando se designa, y en ese sentido se puede hablar de conceptos individuales o generales, ¿no? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la Tierra y podemos construir un concepto sobre un objeto determinado en el universo, ¿no? Pero a su vez podemos decir, hablando de conceptos generales, podemos hablar de sistema solar, ¿no? Que abarca un montón, varios objetos, muchos objetos, entre ellos la Tierra. Entonces, hay conceptos que por su extensión, por su designación, pueden ser individuales o pueden ser generales, ¿no? Ahí es que va a haber una relación siempre de género-especie, ¿no? Una relación, es decir, la Tierra es un planeta que pertenece al sistema solar. Va a haber una relación de género a especie, ¿cierto? A otros planetas existentes en el sistema solar, ¿no? Después vamos a tener otro punto que habla sobre la extensión y la comprensión de los juicios bastante interesante, ¿no? Porque nos va a hablar de la función, que la función del predicado, es decir, el predicado en definitiva, tenemos que empezar por ahí, indica lo que es el sujeto, ¿no? Entonces, acuérdense de esa composición, de esa estructura, ¿no? S-O-P, ¿no? Entonces, sujeto, cópula, predicado, ¿no? El predicado siempre va a indicar lo que es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, los peces son vertebrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina en cuanto a la extensión o comprensión? Lo que se determina es que en esa función de predicar, lo que se determina es la cualidad del objeto, ¿no? Es decir, como ustedes saben, hay desde el punto de vista, y ahí ya entramos en zoología, ¿no? En zoología tenemos, hay toda una clasificación zoológica, ¿no? De los animales, ¿no? Empezando por los invertebrados, vertebrados, mamíferos, luego vamos hasta llegar a los batracios, ¿no? Son varios, creo que son 8, ¿no? Pero después, por ejemplo, podemos decir que una vaca es un mamífero vertebrado o invertebrado. Vertebrado. Quebrado. Sí, sí. ¿Me entienden? Entonces, ahí vamos haciendo una relación en cuanto a la cualidad desde género a especie, ¿no es cierto? Muy bien. La clase de conceptos, nosotros podemos decir que los conceptos
son positivos o negativos, ¿no? Eso ya lo hablábamos en cuanto a las afirmaciones también, pero acá lo estamos hablando de los conceptos. Se habla de conceptos positivos cuando se está indicando una cualidad. En el predicado se indica una cualidad del sujeto. La nieve es blanca, por ejemplo. Vuelvo otra vez a ese ejemplo porque así con un ejemplo ocupo todo el cuadernillo, ¿no? La nieve es blanca, entonces estamos indicando una cualidad positiva, afirmativa también, que tiene que ver desde el predicado hacia el sujeto. Negativa cuando indican la ausencia de esa cualidad, ¿no? Por ejemplo, el sujeto es amoral, ¿no? La falta de moralidad en un sujeto, ¿no? Por otro lado, hay otros tipos de conceptos que son aquellos que son los privativos, parecidos a los negativos, pero en donde se indica la ausencia de la presencia. Es decir, sorda, ciega, muda de Shakira, ¿no? Sordo, ciego, mudo, ¿no? Hay una ausencia de algo que tendría que estar presente, ¿no? De la ausencia de una cualidad, ¿no? Y por otro lado tenemos otro tipo de conceptos que determinan, son bastante raros, digamos así, porque van a determinar eh, la ausencia, pero en una construcción en una sola palabra, ¿no? Infinito, hay un ejemplo ahí que dice infinito, me pareció bastante interesante. Ilimitado, ¿no? Es decir, la ausencia de límite, ¿no? La ausencia de la finitud sería infinito, ¿no? Impertérrito, ¿no? Entonces es la ausencia de algo, de una cualidad que debería estar presente, ¿no? A eso se hace mención cuando se habla sobre los conceptos privativos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los conceptos, que esto también ya lo hemos visto también cuando hablamos sobre juicios, ¿no? Los contrarios y los contradictorios, ¿no? Es decir, los contrarios cuando se aplican a un mismo objeto, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? La cosa, el objeto, o es blanco o es negro, ¿no? Podemos decir, si no es blanco, es negro. Es decir, estamos hablando de dos conceptos que son contrarios, que no es lo mismo que decir conceptos contradictorios. El concepto contradictorio se aplica al mismo sujeto, pero algo es blanco o no es blanco, para que quede claro, ¿no? Cuando decimos que algo es contrario, decimos que ese mismo objeto no puede ser verdad que tenga dos cualidades a la vez. Entonces decimos, o es blanco o es negro. A eso se le llama conceptos contrarios, ¿no? Acá la cosa es así, o es blanco o es negro, ¿no? Cuando nos dicen así, bueno, pero hay cosas grises, ¿no? No, es blanco o es negro, nos dicen así, ¿no? Y por otro lado están los conceptos contradictorios, ¿no? En esos conceptos contradictorios se aplican al mismo sujeto. Que algo es blanco o no es blanco. La nieve es blanca, la nieve no es blanca. No estoy diciendo algo que sea contrario, sino que es contradictorio. Ahí la diferencia de establecer conceptos contrarios y establecer conceptos contradictorios, ¿no? Disculpe, profe, Sí, cuando habló de concepto contrario, decía que no puede decir que un objeto y en el contradictorio sería el sujeto o los dos son el sujeto. así es, tal cual. Ah, perfecto. Contrario objeto, punto objeto, ¿no? Si nos preguntan, ¿aplicados a qué? Objeto. Contradictorio, ¿aplicado a qué? Sujeto. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Después, en cuanto a la naturaleza del objeto, ¿no?
bastante interesante esto porque ahí volvemos otra vez a hablar sobre lo ideal, sobre la realidad, aquello que está fuera o dentro del pensamiento, ¿no? Em, para Platón, como decíamos, lo venimos diciendo hace ya todas las clases lo decimos así, lo explicamos, hay un mundo de las ideas, ese mundo de las ideas que es incorruptible, es eterno y que para él es el mundo verdadero, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Sería una especie, salvando las distancias de lo que opina Platón, es decir, yo lo que sueño es lo verdadero, es la realidad. Y esto que está pasando ahora no lo es. Esto es algo imaginado, digamos así. Sería como ver la película Matrix, ¿no? Y decir, esto, antes de que Neo le saquen de las máquinas, ¿vieron Matrix también? ¿No? Sí. Sí, profesor. Miran películas, sí, 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 miran películas, sí. Yo me Bueno, vi de la 1 a la 3, me faltó la última. súper. No, la última no mires, Luciano. No, no, no es recomendable. No, ¿no es cierto? Aquellos que mira, esperábamos algo más, pero de Neo, pero bueno, parece que llegó hasta la tercera bien, después ya se complicó. Estamos hablando de gente que somos expertos en cine, ¿no? Somos críticos de cine, aparte de ser actores de... Bueno, soy un actor de... Ustedes saben, soy actor, ¿no? Entonces puedo ser también crítico de cine. Entonces, en ese sentido, ¿no? Este, para Platón podríamos llegar a decir, y teniendo en cuenta lo que dice eh, esta película, ¿no? En cuanto a la naturaleza del concepto, bueno, tendríamos que ver de qué estamos hablando al momento de realizar el pensamiento, si estamos determinando un objeto real o estamos pensando algo ideal. Lo que yo les decía en algún momento, a veces idealizamos algo, ¿no? Y cuando nos enfrentamos con la realidad, mira vos, no era así, ¿cierto? Suele pasar, suele pasar. ¿No? Muy bien, después tenemos la clasificación y la definición, ¿no? Los conceptos pueden ser ordenados, ¿no es cierto? Y en ese orden pueden ser, por ejemplo, hoy justamente estaba hablando de eso, ¿no? De un orden decreciente, ¿no? Animales, vertebrados, invertebrados, mamíferos, aves, ¿no? Reptiles y batracios, ¿no? En un orden decreciente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ordenar, clasificar ordenadamente un grupo de objetos. En este caso estamos clasificando por su extensión en orden decreciente a los animales, ¿no? Y en ese sentido, vamos a decir que podemos clasificarlo como animales, vertebrados, invertebrados, mamíferos, aves, ¿no? Peces, reptiles y batracios. También se hace, y esto se realiza dentro de ciencias como la zoología, la biología, ahí es donde se utiliza, ¿no? Pero también hay operaciones inversas, no decrecientes, sino que al revés. Entonces podemos decir, los mamíferos, aves o peces son vertebrados, ¿no? Entonces podemos también ir en orden creciente, por así decirlo. Lo digo así porque más adelante hay otra forma de clasificación que tiene que ver con la inducción y la deducción, ¿no? Pero en este punto, hablando sobre la extensión, se habla de lo decreciente o de lo creciente, ¿no? Muy bien. Luego, ¿cuál es el valor de la clasificación? O sea, ¿para qué nos sirve clasificar, ¿no? Esta es una de las formas que podemos dejar de lado la imprecisión, la vaguedad o la ambigüedad. Clasificando las cosas, los objetos, podemos llegar a construir un concepto que sea verdadero y que sea unívoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda la clasificación?
¿Cuál es el valor de la clasificación? Nos ayuda a una buena definición. Sirve para que nuestro lenguaje sea lo más preciso posible. Es decir, cuanto más nosotros clasifiquemos, nos va a ayudar a una mejor definición. De esa manera nosotros vamos a tener los tipos de definición, ¿no? En cuanto a los tipos de definición, podemos definir por género, por diferencia. Por género ya estuvimos bastante hablando, ¿no? En cuanto que el hombre es especie del género animal, por así decirlo, ¿no? El alma es una especie del género sustancia. No sé, porque no sé si el alma es, pero bueno, el cuadernillo dice así, ¿no? Pero de todas maneras, ¿realmente el alma es una sustancia? No lo sé. ¿Existe el alma? Ahí me parece que el cuadernillo se fue a la metafísica, ¿no? Y a explicar si existe el alma o no. Pero bueno, está en el cuadernillo, ¿no? Y dice que el alma es una especie de sustancias, que es el género. Pero bueno, puede ser. Por otro lado, se puede también definir a través de las diferencias, ¿no? El hombre es una especie, es un animal, y el hombre como especie es un animal, ahí estamos diciendo que es como género, es un animal racional, y ahí estamos haciendo una diferencia, ¿no? Entonces podemos definir eh, por diferencia, pero ¿diferencia con qué? Diferencia con el género al cual pertenece la especie, ¿no? Es decir, el hombre es un animal y se diferencia de los demás animales del género porque tiene racionalidad. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos ocupar especie, género y también agregar a nuestra definición alguna distinción que haga de ese objeto único. Una figura geométrica de 3 lados, triángulo. Es una figura, ¿cierto? Y ahí está dentro de la especie, geométrica, dentro del género, sí, pero de 3 lados. Entonces le estamos diferenciando de cualquier otra figura geométrica existente, ¿no? Cuadrado, etc. Entonces podemos definir por género, podemos definir por especie, por género y por diferencia, ¿no? Luego están las definiciones por lo propio, ¿no? Que tiene que ver, otra vez caemos en la problemática de las notas esenciales. Por eso es tan importante las notas esenciales de los objetos, ¿no? El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, punto. O sea, no hay otra posibilidad de definir una nota esencial de un triángulo rectángulo que decir que tiene un ángulo recto. Si decimos tiene un ángulo recto, evidentemente estamos haciendo referencia a una nota esencial del triángulo rectángulo. Pero tenemos que encontrar cuál es la nota propia, la definición propia con la nota esencial de cada objeto. El hombre, hay otro ejemplo que dice el hombre no solamente habla de racionalidad, sino que el hombre como fabricante de herramientas, ¿no? Eso también es algo interesante en cuanto a la construcción de la definición de hombre, porque se da la posibilidad de que el hombre, Odisea en el espacio 2001, ¿lo vieron? Hoy estoy full con las películas, ¿eh? ¿No vieron tampoco? Bueno, no importa. Así les va ahí en la lógica, ¿no? Odisea en el espacio en el 2001 muestra cómo el hombre empieza a utilizar las herramientas en un momento determinado de la humanidad, de la historia, de la evolución histórica del hombre, ¿no? Y cambia todo, se desprende, por así decirlo, del resto de los animales. No solamente es la racionalidad, sino el hecho de empezar a fabricar herramientas. La fabricación de herramientas hace que el hombre se torne un animal científico, ¿no? Y que pueda fabricar herramientas y que pueda aprovecharse de esas herramientas, ¿no? Empieza
logra la posibilidad de obtener fuego, la posibilidad de la agricultura, todo eso se logra con las herramientas, con la fabricación de herramientas, ¿no? Muy bien, por eso es tan importante determinar y se puede definir al hombre desde el punto de vista de una nota esencial, podríamos decir fabricante de herramientas. ¿Qué otro animal fabrica herramientas? Difícil, difícil que encontremos. Nosotros fabricamos herramientas. Es así de simple. Sí, que utilicen herramientas puede ser, pero que fabriquen es difícil. ¿Cómo se cortó, Cristian? Que Sí, sí, utilicen es una cosa, pero que claro. fabriquen es otra. Ah, está. Perfecto, claro, claro. Pueden asir y utilizar, pero no fabricar. Totalmente. Muy bien. Después tenemos las definiciones que son por accidente, ¿no? Son descripciones que recurren a características del objeto. Esto también se puede llamar definiciones lexicográficas, ¿no? Bastante interesante porque son las definiciones que se dan en los diccionarios, ¿no? Entonces, a mayor cantidad, bueno, aquellos que tenemos que somos del siglo pasado, ¿no? A nuestra casa nosotros llegaban personas que vendían enciclopedias, ¿no? No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver algún tipo como la enciclopedia Barça, así la enciclopedia británica, eh, estudiando, diversas enciclopedias, pero los diccionarios eran así, o sea, eran Diccionario uno. enormes, ¿no? Diccionarios enormes, ¿no? Ahora, los diccionarios de nuestros niños no están todas las palabras que se ocupan. Y encima se quejan. Es decir, que cada vez se va, eso implica que se entienda que cada vez se reduce más el lenguaje, ¿eh? Cada vez es más reducido, ¿eh? Ojo que dentro de poco tiempo todo va a ser con emoticones, emojis. Ahora ya te escriben así por la Q, ¿no? Qué sé yo, ¿cierto? Todo se va reduciendo, pero tiene que ver con la velocidad de los cambios. Esto no está bien, no está mal, es la evolución. Ahora estamos yendo a la pérdida de muchas palabras y en nuestro diccionario o las palabras que ocupamos cada vez son menos. Es increíble. Pero bueno, estamos en ese camino trascendental. En algún momento, ante la imposibilidad de ocupar palabras, vamos a tener que empezar a utilizar la transmisión psíquica mental. No nos va a quedar otra, ¿no? Pero que puede ser una solución, digamos, ¿no? Que mirarle fijamente a los ojos a la otra persona y bueno, ahí transmitimos lo que queremos pensar, ¿no? Los diccionarios Villiquen, enormes, dice Estefanía, sí. Bueno, todo eso se perdió. Cada vez se ocupa más lo que es Google nomás, sí, Yo me Wikipedia, por acuerdo ejemplo, del ¿no? Océano uno. Bueno, Igual bien, tres Wikipedia capítulos. es muy, claro, también otra editorial. Wikipedia es muy bueno porque tiene a su vez referencias que nos envían a su vez a otras definiciones, etcétera, pero no es que se ocupe mucho. Se ocupan otras cosas, ¿no? Muy bien. A eso se hace referencia cuando se habla sobre definiciones por accidente, ¿no? Un poco más adelante vamos a tener definiciones por genética, ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? Las definiciones por genética, y que se utilizan, o sea, yo no hago una descripción del objeto, de la cosa, no la puedo hacer, sino que lo hago a través de la causa, qué es lo que causa. Y esto se utiliza en medicina. Por ejemplo, si yo digo, creo que decía tuberculosis, bacilos de Koch, ¿no? Es decir, que la enfermedad de tuberculosis es aquella provocada por los bacilos de Koch, creo que decía algo así, una cosa así, ¿no? Entonces, yo, en vez de definir
la cosa, el objeto, la actividad, en este caso la enfermedad, lo que hago es explico, transmito, expreso la causa que provoca como concepto, ¿eh? Estoy hablando que como definición de la enfermedad, yo digo, es enfermedad provocada por el bacilo de Koch, tuberculosis, punto. Fíjense que estoy definiendo por la causa. No estoy buscando una definición de las características esenciales del objeto, digamos, ¿no? Estoy definiendo por la causa que lo provoca. Después tenemos definiciones por convención, bastante interesante también. De hecho, el lenguaje es convencional. Todas las palabras que nosotros utilizamos en algún momento nos hemos puesto de acuerdo o nos han enseñado que esto es mate, que esto es termo, ¿no? Y que convencionalmente es aceptado por todos que se diga de esa manera, ¿no? Hay una convención tácita, digamos así, de nombrar las cosas de una manera determinada, no de diversa manera, sino que de una manera determinada, ¿no? Y por eso el lenguaje de por sí es un convencionalismo, ¿no? Pero por convención, ¿no? Tengan en cuenta aquellas reglas del lenguaje que nosotros hablábamos de que hay una libertad estipulativa del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo nombrar cualquier cosa de la forma que yo quiera, pero tiene un límite que es el uso común, ¿no? Yo no puedo decir lapicera cuando el uso común es mate, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez hacia atrás. Las definiciones, ¿dónde se encuentran las definiciones por convención? Generalmente las definiciones por convención se encuentran en aquellos inventos que tienen que ver con la modernidad y que tienen que ver con los avances científicos, ¿no? Como, por ejemplo, Google, ¿no? ¿Cómo se inventó la palabra Google? A ver si alguien conoce, sabe la historia. Googleenlo. Creo que Sí. eran por la palabra en inglés que es goggles, que Sí. son lentes, ¿Qué son qué? lentes. No. ¿Un matemático? No estoy seguro, pero no fue por honor a un matemático y la palabra Google. Ajá, muy bien. Un matemático le quería poner un nombre a una suma sideral de miles de ceros, ¿no? Para poder determinar distancias astronómicas y no le encontraba un nombre a ese número, ¿no? No sé cuánto, no me acuerdo exactamente cuántos miles de ceros era, un 1 seguido de miles de ceros. Entonces, su nieto, que andaba por ahí, 100 ceros era Melissa, seguro. Término matemático Google, que es el número 10 a la potencia 100. Sí, ahí está. 10 a la potencia, ahí lo encontraron. Entonces el matemático le pregunta a su nieto, ¿qué nombre le ponemos a esto? ¿No? Google, le dice, ¿no? Era un niño y bueno, a partir de ahí se nombró a esa medida astronómica de esa manera, ¿no? Entonces, hay una libertad. Fíjense, aquella persona, una costumbre, ¿no? Aquella persona que descubre un astro, ¿no? Que descubre algún cometa en el cielo, ¿no? Que está observando, ¿no? Y observa algún fenómeno astronómico que no ha sido descubierto, puede nombrarlo de la forma que quiera, ¿eh? Hay un fenómeno astronómico que pasó hace muy poco, Oumuamua o algo así, que todos decían que era El asteroide que pasó cerca de la Tierra. un asteroide o una nave extraterrestre porque Guagua. avanzaba, tenía velocidad, se detenía, etc. Bueno, pasó cerca, nos visitaron, nos miraron a ver cómo estábamos de avanzado, a ver si ya aprendimos lógica o no,
y se 10 fueron. millones, 10 millones de Y, años luz por ahí. y se fueron, no, no se quedaron. Por algo no se quedan. ¿Se entiende? ¿Saben por qué? Tienen Está algo. razón, tienen razón, tienen razón. Entonces, eh, en ese sentido, por convención, hay una cierta libertad y se puede nombrar ciertas cosas, el bosón de Higgs, por ejemplo, hardware, software, todas esas palabras técnicas científicas que van siendo utilizadas luego en el lenguaje coloquial, que devienen de los avances científicos, ¿no? Eh, por otro lado, vamos a encontrarnos con las definiciones que son reales o las definiciones que son nominales, ¿no? Las definiciones reales analizan de alguna manera el contenido de conceptos, ¿no? Eh, y van a definir qué es algo, ¿no? Y las definiciones nominales explican el significado del concepto y tratan de definir qué quiere decir una palabra. No es lo mismo decir qué es algo que tratar de definir lo que quiere decir una palabra, ¿no? Eh, Dios. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiere decir esa palabra? ¿O qué es? ¿No? Es bastante interesante, ¿no? Por otro lado, vamos a tener otro tipo de reglas de definición que tienen que determinar, que deben ser claras, ¿no? Y ahí vamos a tener ciertas normas de definición. Entre una de las normas más importantes que venimos diciendo constantemente es, yo no puedo definir tautológicamente realizando tautología. ¿Qué quiere decir? Utilizar la misma palabra. Hay una regla que impide que yo pueda definir con la misma palabra. Yo no puedo decir lo negro es negro, ¿no? Es decir, tengo que utilizar toda esta clasificación de definiciones anteriormente explicadas y evitar la tautología, ¿no? Es decir, definir con la misma palabra. Por otro lado, están las leyes de la lógica no, nominales, dije. Está en el cuadernillo, ¿eh? Todo lo que estoy hablando, no sé si están siguiendo el cuadernillo. ¿Vamos bien? ¿No? ¿Está en el cuadernillo? Sí, lo estoy siguiendo. Estefanía, abrí el cuadernillo y seguí lo que estamos diciendo. Está en el cuadernillo. Muy bien. Por otro lado, vamos a encontrarnos con las leyes de la lógica, punto y aparte, porque acá tenemos que hacer un verdadero punto y aparte en cuanto a las leyes de la lógica. Esto viene de Aristóteles, todo pasa por allí, ¿no? En cuanto a establecer cuáles son las leyes de la lógica que hasta ahora, las leyes de la lógica ya estamos hablando de Aristóteles entre el 384 al 322 antes de Cristo, la vida de Aristóteles, ¿no? Y él establecía ciertas leyes, ¿no? Eh, 4 leyes están expresas aquí en esta parte del cuadernillo, ¿no? La primera ley es la ley de la identidad. A es A. Siempre tenemos que decir que algo es algo, ¿no? Y no podemos confundirlo con ninguna otra cosa en el universo, y ahí caemos en el problema de decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y ahí empezamos a mover lapicera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley de la identidad determina que algo sea algo. A es A, ¿no? Después tenemos la ley de la contradicción, que para otros autores dicen la ley de la no contradicción. En el cuadernillo dice la ley de contradicción. Otros autores dicen ley de no contradicción, pero lo que importa es lo que está en el cuadernillo. Muy bien. La ley de contradicción dice lo siguiente: nada puede ser A y no A. Nada puede ser algo y a la vez no ser eso. Soy de River, pero
voy a hinchar por Boca frente al Palmeiras, una cosa así, ¿no? Cosa que jamás se daría, ¿no? Pero por esta ley de no contradicción, justamente, como decía Aristóteles. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, hay que hinchar por la Argentina, mirá que va a jugar contra el Palmeiras, etcétera, no, le digo yo, porque Aristóteles lo dijo en las leyes de la lógica, la ley de no contradicción. Nada puede ser A y no A la vez. O sos o no sos. Entonces no puedo estar hinchando por Boca cuando juegue contra el Palmeiras. No sé cómo le fue, no me acuerdo, pero bueno. Después está la ley del tercero excluido, también llamada del tercio, ¿no? Todo es A, no A, y eso es imposible, ¿no? Que la imposibilidad de que sea A y no A resulta como que excluye, ¿no? Esta ley lógica excluye a que algo, imposibilitando o excluyendo la posibilidad de una tercera opción. A pesar de que, como vimos un poco más atrás, en lógica, cuando hablábamos de juicio, nosotros decíamos verdadero o falso, y que cabría la posibilidad de que entre lo verdadero y lo falso exista algo que no sea ni verdadero ni falso, ¿no? Pero la ley lógica establece que excluir al tercero, al imposible, ¿no? Si es una proposición, a ver, si una proposición es verdadera, entonces es verdadera, para que quede claro, ¿no? Ninguna proposición es verdadera y a la vez no verdadera. Esa sería la ley de la no contradicción. Toda proposición es verdadera o no es verdadera, entonces excluimos a la tercera posibilidad, ¿no? Que sería la ley del tercio excluido, del tercero excluido. Por otro lado tenemos el principio de la razón suficiente, bastante interesante, porque esto es la constante pregunta del por qué, por qué. Los niños son así, dice el cuadernillo, ¿no? Los niños te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Hasta que tenemos que buscarle, bueno, se terminó no puedo continuar más con el por qué. No encuentro otro camino, no encuentro otra solución, no encuentro otra definición, otro concepto. Pero la razón suficiente es encontrar que en algún momento se terminen los por qué y podamos encontrar una razón suficiente del concepto al que estamos tratando de darle una definición, ¿no? Ayer hablábamos de la nada, claro, o le decimos, como dice José, porque sí, no, porque sí. Esto es una falacia, José, un poco más adelante vamos a ver que sería la falacia de la autoridad, es decir, bueno, porque sí, ¿no? Y ahí se termina la discusión, pero en realidad tenemos que buscar la razón suficiente y que concluyente sería en cuanto a que podamos llegar a una construcción de un concepto definitorio, ¿no? Es muy difícil que podamos definir algo unívocamente y absolutamente. Ayer estuvimos largo, entre otras veces, tratando de definir cosas. La nada, ayer estuvimos con la nada, dando vueltas alrededor de la nada y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que busca la razón suficiente, ¿no? Muy bien, por otro lado vamos a encontrarnos con el razonamiento, ¿no? El razonamiento que debemos tener en cuenta que el razonamiento no es ni verdadero ni falso. Lo que el razonamiento es, desde el punto de vista valorativo, o es correcto o incorrecto. Para muchos autores, la lógica es el estudio, es la ciencia que estudia el razonamiento correcto. ¿Por qué? Porque lo que hace aquí es
estudiar al razonamiento desde el punto de lo que se llama, del punto de vista de lo que se llama la lógica formal. Es decir, se estudia la estructura del razonamiento y si el razonamiento es correcto o no. Hay un ejemplo que voy a tratar de acordarme que tiene que ver con las arañas, ¿no? Los insectos tienen alas, las arañas son insectos, por lo tanto las arañas tienen alas, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura, está bien, porque una premisa deviene de otra y la conclusión o sea, la estructura es correcta. Ahora, ¿eso es verdadero o es falso? Es falso, ¿no es cierto? Pero parece que estructuralmente está correcto, ¿no? ¿Es un insecto? Sí. ¿Los insectos tienen alas? Sí. Entonces las arañas tienen alas. No. Por eso, desde el punto de vista a veces el razonamiento nos lleva a falsedades. Ahora, eso no quiere decir que nuestro razonamiento no sea correcto. Vuelvo para atrás. Del razonamiento yo no puedo predicar verdad o falsedad. Está. Distinto es del juicio. Acuérdense, una cosa es, para que quede claro, pensamiento, juicio, razonamiento. Acuérdense todo lo que estuvimos viendo y antes de empezar todo esto, hemos dicho que se divide en estas partes, ¿no? Pensamiento, juicio, razonamiento, ¿no? Y entre ellos hemos hablado de conceptos, definiciones, términos, etcétera, ¿no? Todo esto de pregunta de exámenes. ¿Qué es concepto? ¿Qué es término? ¿Qué es juicio? ¿Qué es razonamiento? Igual tienen mucho tiempo para estudiar. De aquí hasta febrero. O sea, tienen que sacar 10, no les queda otra en todas las materias. Tienen que sacar 10. De memoria se van a aprender. O sea, todas las vacaciones tienen para estar leyendo. No vaguen, ¿no? Así como lo dijo Magalí, que se había tirado que no sé qué cosa y todo eso. No sé si era Magalí o Estefanía, no sé quién era, ¿no? Y estudiar concienzudamente, ¿no? Muy bien. Entonces, el razonamiento tiene que ver con una construcción de la cual no se puede determinar que sea verdadero o falso. Sí se puede decir que es correcto o incorrecto. ¿Por qué? El razonamiento está compuesto de premisas y conclusiones. Acuérdense la construcción del juicio. ¿Cómo es el juicio desde el punto de vista estructural? Sujeto, cópula y predicado. Sí, señor. Sí, señor. Razonamiento, decimos premisas y conclusiones. ¿Está? Ahora, ¿qué son las premisas? Las premisas en realidad son las afirmaciones que contienen conceptos, cada uno de ellos. Esas afirmaciones se infieren unas de otras, ¿no? Para llegar a una conclusión. Por ejemplo, una conclusión deductiva. Y ahí vienen lo deductivo y lo inductivo, ¿no? Pero utilizando la deducción, ¿no? Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿no? Entonces, ahí tenemos las premisas y la conclusión. Estamos hablando de un silogismo simple, allá cuando empezábamos la clase decíamos, podemos llegar a tener construcciones simples y complejas. Este es muy simple, ¿no? Tiene dos premisas y una conclusión. Es un razonamiento que está realizado como si fuera un silogismo que contiene dos premisas y una conclusión. Es cierto, también puede ser un juicio, es cierto, pero vuelvo a reiterar, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la lógica formal y estamos explicando el razonamiento. ¿Está? Entonces, la conclusión siempre deriva de las premisas. Las premisas se infieren unas de otras y sostienen a la conclusión. Desde el punto de vista del razonamiento deductivo, y ahí hacemos una distinción entre deducción, inducción y analogía.
deductivo, inductivo, analógico, o por analogía. La deducción, ¿no es cierto?, deviene de una derivación forzosa. La conclusión es una derivación forzosa de las premisas. Vuelvo a reiterar, Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es hombre, ¿no? Inductivo, el razonamiento inductivo. De lo particular a lo universal. Teniendo en cuenta la ley de gravedad, un cuerpo cae hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, todos los cuerpos tienden a caer hacia el centro de la Tierra. Entonces hacemos un razonamiento inductivo de lo particular a lo general. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la analogía, y esto tiene que ver con replicar ciertas características que tiene un objeto y que puede llegar a tener otro objeto también, ¿no? En el cuadernillo habla sobre los planetas, ¿no? Ahora está bastante en boga esto, ¿no? Está en todas las noticias, ¿no? Si Marte ofrece ciertas características para la vida, como la Tierra, probablemente haya existido vida en Marte. Es decir, estamos haciendo una analogía, ¿no? En Marte descubrieron pirámides, etcétera, en teoría, pero parece que no, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a y se termina la primera parte y ya empezamos con falacias, ¿no? Voy a adelantar falacias por las dudas que en el camino hacia Corrientes me agarre algún tornado, porque en este momento estamos bajo tornado, truenos, rayos, todo el niño encima acá de la zona, todo el niño, ¿no? Llueve, sale el sol de noche, después caen piedras, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con las falacias, ¿no? Bueno, ¿qué son las falacias? Sí, hola. ¿Alguien dijo algo? Continúo. ¿Qué son las falacias? Sí. Alguien dijo, profe, en Santo Tomé vi que hay una cola de tornado. Sí, así mismo. Sí, así mismo. Profe, Hace un ratito pasó algo y no sé qué pasó. Una cosa rara, sí. profe, ¿no se podría, pregunto, no, dar virtual mañana? No tengo esa facultad y atribución para tomar esa decisión. Tengo que cumplir órdenes. Soy un soldado Está bien. del Señor. Gracias, gracias, ¿Era profe. el soldado de los Soldado valientes El o...? arco valiente. iris, ¿sí? ¿Vieron que a los soldados mejores le dan las peores tormentas en las batallas difíciles o algo así? ¿No? Bueno, ahí está, exactamente, tal cual. Profe, Hasta ahora nadie me ha dicho nada y no creo que nadie me diga nada y será así, seguramente. Así que hay que cumplir. ¿Sí, Martina? en una parte del libro dice, ahí en esa página, la anterior, antes que vayamos a falacias, dice por equipolencia y por contraposición. Eso, pero está ahí sueltito. ¿De dónde sale eso sería? Sí, eso está también ahí en el libro, ¿no es cierto? Y tiene que ver con estos principios que estábamos hablando, ¿no? Luego de los principios lógicos, ¿no? Y tiene que ver con la razón suficiente y que se establece entre, entre dos conceptos o definiciones, ¿no? En donde se puede determinar otros conceptos a través, es decir, utilizar o no otros conceptos para poder llegar a la construcción final, ¿no es cierto? En ese sentido, hay veces que un concepto no necesita de otro concepto, solamente necesita de sus características o notas esenciales para poder definirse,
y otras veces se necesita de la construcción de otros conceptos para poder definir. Debemos sí o sí llegar a la construcción de otros conceptos para poder definir. Por ejemplo, hablar de lógica, necesitamos primero hablar de lenguaje, de sintaxis, de gramática, de pensamiento, etcétera, para poder llegar a estipular posteriormente el concepto en conjunto, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero, es un poco más complejo, ¿no? Pero lo que les quería empezar con falacias, porque así mañana, si pasa algo, eh, lo terminamos acá, de alguna manera, ¿no? Pero no va a pasar nada, va a estar todo bien, ¿no? Va a salir el sol ahora, en cualquier momento. Sí, es cierto, hay una cola de tornado por acá que va para Corrientes. Seguramente voy a ir llevando yo esa cola, va a ir conmigo en viajes. Me suele pasar eso, ¿no? Que tiene que ver con las leyes de Murphy. Siempre que uno está queriendo hacer algo, va a pasar o sea, voy a viajar bien con las estrellas, no, llueve, ¿no? Siempre llueve los jueves o los sábados cuando viajo a correr. Interesante. ¿Vieron la pantera rosa? ¿Vieron que le sigue la nube? Bueno, igual sí está el texto. Las falacias, la falacia es de Irving Copy. La falacia es de Irving Copy, es un, eh, es un extracto, digamos, un resumen, un capítulo del libro de Irving Copy sobre introducción a la lógica, se llama. Introducción a la lógica. Es un libro muy importante para la lógica, es como un manual, digamos, todo aquel que quiera acercarse a la lógica, creo que debe pasar por Copy de alguna manera en algún momento, ¿no? Entonces, esas falacias, se hace referencia a las falacias que son los tipos de razonamiento aparentemente correctos, ¿no? Recién hablamos de razonamiento y decíamos, bueno, los razonamientos solamente pueden valorarse si son correctos e incorrectos. Bueno, los razonamientos incorrectos se llaman falacias. Son tipos de razonamiento aparentemente incorrectos. Es un tipo de argumentación incorrecta. Es decir, cuando el argumento, a pesar de que es invocado, a pesar de que es invocado, puede llegar a ser persuasivo, puede ser un razonamiento engañoso, ¿cierto? Siempre lo que se busca con la falacia es tratar de engañar al interlocutor, ¿no? Ahora, hay una clasificación de falacias. Ustedes van a ver que se habla de falacias formales, no formales, de consecuencia, de atinencia, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de falacias formales, son aquellas que por la forma que están redactadas las proposiciones, se relacionan entre sí las proposiciones, pero tienen errores que son evidentes. Es decir, las falacias son formales y se evidencia, sí, Mayra. Perdón. Acá en el texto a nosotros no nos comenta sobre las falacias formales, sino sobre las informales. Sí, por eso voy a hablar de las formales primero para después hablar de las no formales Ok, o de como las para ir agregando informales. entonces. Claro, quería entrar por ahí, digamos. Falacia ad populum, dice. Claro, Milei lo dijo, falacia ad populum. Él habla constantemente de las falacias, tal cual. Igual, creo que estamos en veda, ¿no? Pero nos está diciendo que lo vamos a votar a él. Se dice de algo que él comentó, como ejemplo. Estamos en veda. A modo ilustrativo. Eso. Estamos en veda, silencio, sigamos con la lógica, ¿no? Veda de P. ¿En qué parte de falacias? ¿Qué parte profe? ¿Cómo? ¿Qué parte de falacia? Falacias. ¿Qué parte de falacia es la que iba a explicar? Sí, falacias
formales y no formales. Las formales son sumamente evidentes y las no formales, las premisas realizan un soporte de la conclusión, pero no son adecuadas, es decir, tienen algún tipo de defecto en su articulación o en el significado, ¿no es cierto? Pero hablando específicamente sobre algunas falacias, ¿no? Y eso es lo que creo que es importante resaltar, ¿no? Ustedes van a ver que se van a encontrar con falacias llamadas ad baculum o de fuerza, ¿no? Que es el argumento que apela a la fuerza o a la amenaza. Yo te digo esto y tenés que aceptarlo porque si no te voy a dar un baculum por la cabeza. Por eso dice ad baculum, un palazo por la cabeza, ¿no? Ad baculum quiere decir garrote, ¿no? Entonces, a eso se le llama apelación a la fuerza. La aceptación por la parte de la otra persona de una falacia porque lo está haciendo bajo una amenaza. Después está la llamada falacia ad hominem, que recién hemos hablado, que se divide a su vez en ofensivo y circunstancial. Muy interesante. Esta falacia casi siempre, la ad baculum también, o sea, más, mirá, es así como te digo, si no acá corre bala, ¿no? Y la ad hominem también es muy utilizada, constantemente. Es cuando se ofende, la ofensiva, es cuando un argumento dirigido en contra de una persona, ¿no? Cuando se le ataca a la persona, se le ataca pero ofensivamente, se la ofende, ¿no? Se la descalifica a esa persona. Es decir, una persona está hablando, por ejemplo, de economía, de inflación, de corrupción, y está dando argumentos que devienen de autores, economistas internacionales y de filósofos, etcétera, y la otra persona se ve que le está ganando la charla, la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué ocupa una falacia? Atacando a la persona, ofendiéndola. Entre otras cosas le puede llegar a decir, por ejemplo, ¿qué vas a hablar vos si nunca tuviste un peso en el bolsillo? Y ahí se termina la discusión, porque se Eso me pasa a ofendió. otro plano, ¿no es cierto? Sí, se pasa a otro plano. Yo no contrarresto el argumento de la otra persona, no contraargumento, sino lo que hago es la ofendo. Tratar de sacarlo de quicio a la otra persona para que se olvide de sus argumentaciones, ¿no? Y pierda su eje argumental, ¿no? Y pasemos a otro plano, en el plano de las ofensas, ¿no? Se utiliza mucho, ¿eh? Eso se utiliza mucho. Claro. Exactamente. ¿Qué sabes de esfuerzo si Sí o sos por no. una palomita de iglesia? Excelente. Sí. Ahora explico la de el hombre de paja. Esperen, porque tenemos que explicar Por sí o por argumentum no. ad hominem circunstancial, ¿no? El ad hominem circunstancial tiene que ver con que cuando una persona es descalificada de alguna manera por circunstancias o condiciones que lo rodean, ¿no? Este tiene que ver, por ejemplo, un sacerdote está hablando sobre fidelidad, amor conyugal, el amor hacia los niños, el tratamiento, cómo tiene que vivir se debe vivir la vida en pareja, etc. Y nosotros vemos que el sacerdote nos está ganando la charla y le decimos, ¿qué tenés que opinar vos si sos sacerdote? Entonces, le atacamos, lo ofendemos por su circunstancia o por su actividad. Un cazador, por ejemplo, ¿no? Que va a cazar a liberar y que nos esté hablando a nosotros sobre protección del medio ambiente, cómo se debe cuidar y proteger a la fauna silvestre. Y nosotros le decimos, pero si vos todos los fines de semana te vas a cazar, ¿por qué tenés que hablar de eso? ¿No? Entonces, no atacamos el argumento, vuelvo a explicarlo. Lo que atacamos es a la persona. Lo ofendemos
y por su circunstancia también lo podemos ofender, por la actividad que realiza, ¿cierto? También lo podemos ofender. Por otro lado, vamos a encontrarnos con el argumentum ad ignorantiam, ¿no? Que tiene que ver con que aquello que no se ha podido demostrar su inexistencia y que por no demostrar su inexistencia podemos decir que existe, ¿no? El lobizón, ¿existe o no? El pombero, ¿existe o no? ¿Alguien vio al pombero? ¿Existe o no? No, Nadie vio. son creencias. Creencias, ¿cierto? No, creencias, no. Mitos, tal cual Estefanía, Tal mitos, cual. tal cual Mitos. José, la luz mala, son mitos, tienen que ver con el Tetsuyaguá, eh, el Nahuelito, ¿no? El monstruo del lago Ness, ¿no? El pie grande, ¿no? En cuanto Yateré. el Yacyretá, exactamente. Entonces, pero como no se ha podido demostrar, yo digo que existen. Y pasan por temas que son extrasensoriales, por supuesto, ¿no? La existencia de animales mitológicos, ¿no? En cada zona tenemos animales mitológicos, en cada lugar de nuestro país, ¿no? Bueno, el guasuncho existe, Estefanía, no es que no existe. El guasuncho ¿Lo existe, conoce? ¿Lo conoce nomás? Es sí. una especie de tipo Es- El Caray Octubre. es- sí, es un mito, ¿no? Pero el Ujú. guasuncho sí, no desapareció. Muy bien. Luego tenemos el argumentum ad misericordiam. Mi papá vio al lobizón. Ahí está. ¿Cierto? Los fantasmas, por ejemplo, ¿no? Los fantasmas, si existen o no. Hay gente que tuvo percepciones extrasensoriales, ¿no? Pero el argumentum ad misericordiam tiene que ver con la apelación a la piedad, ¿no? A la misericordia, ¿no? Eh, es decir, cuando una persona que trata de que no se le aplique algún tipo de sanción y apela a la misericordia, a la piedad, ¿no? En esa apelación a la misericordia o a la piedad, ¿no es cierto?, puede conllevar también una falacia, ¿no? En definitiva, ¿no? Después tenemos el argumentum ad populum, ¿no? Que es la apelación al pueblo, ¿no? Sin violar la veda, que es ganar el consentimiento o el asentimiento popular, ¿no? Utilizando discursos propagandísticos o demagogos, ¿no? En algunos lugares del mundo, desde aquí saldrá un avión hacia la estratosfera y en pocas horas estaremos en Japón, Me hace acordar un ¿no? En una escuela rural de Salta, creo que era, o de Jujuy. Eran todos niños y ahí se dijo. Y se ganó. Interesante, ¿no? Después tenemos la apelación el argumento ad verecundiam, es decir, la apelación a la autoridad, que hoy decíamos, ¿no? La falacia cuando, porque alguien lo dijo, eso tiene que ser verdad, pero no porque alguien lo dijo, eso tiene que ser verdad, ¿no? No porque lo dijo alguien, tiene que ser verdad, ¿no? Sí hay una verdadera apelación a la autoridad cuando estamos enfrente de algún especialista. Por ejemplo, si decimos, según Aristóteles, hablando sobre lógica, ahí sí hay una verdadera apelación a la autoridad, que no es una falacia, ¿no? Pero si decimos, según Messi, la lógica, ¿no? Bueno, ahí hay una falacia, ¿no? Hay una apelación a una autoridad que no es tal, ¿no es cierto? Por eso se transforma en una falacia, ¿no? Después tenemos el accidente,
que tiene que ver con una regla general aplicada a un caso particular. El accidente inverso, que sería la regla particular a la regla general. Por ejemplo, el alcohol es nocivo para los alcohólicos y es nocivo para la salud de todos, ¿no? Porque el alcohol sea nocivo para los alcohólicos, ¿es nocivo para la salud de todos? ¿O se puede tomar un viernes, por ejemplo, algo de alcohol? Hoy, por ejemplo, hoy es viernes, ¿no? Por fin, viernes, toda la semana esperando este momento, ¿no? Hoy es viernes. No hay que tomar mucho porque mañana tenemos No, clase. no, poco. Pero eso no quiere decir que uno sea alcohólico, ¿se entiende? Entonces, a eso se refiere con esa falacia, ¿no? Estás tomando un vaso de cerveza, sos alcohólico. Profe, Sí, ese está dentro de la falacia de presuposición, ¿no? claro, yo ya estoy hablando ya de las falacias propiamente dicho para ya acortar, digamos, sin entrar a las clasificaciones, porque creo que específicamente lo que tenemos que estudiar no es la clasificación, sino que las falacias propiamente dichas. Sí. Porque las preguntas van a ser, ¿qué dice la falacia de la causa falsa, Ujú. por Si no, era ejemplo? más como para estar ubicada, porque de repente empecé a escuchar cosas y yo dije, ¿dónde está eso? Y claro, eso no está acá. Sí, Eso es lo que vamos a hablar mañana. no, yo ya estoy hablando ya todo ahora porque del mañana nadie está seguro, dijo los egipcios dijeron y tenían razón. Claro, está, gracias, La perdón. causa falsa tiene que ver con la relación de la causa-efecto y si realmente hay una relación entre la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo, el té cura resfrío en 3 semanas. El té y nuestras madres nos ponen limón, miel, jengibre. El empacho, ¿cómo se cura? Yo quiero saber cómo se cura el empacho ahora, porque, bueno, allá en el siglo pasado, explico a los niños del siglo nuevo, ¿no? Nos llevaban a ciertos lugares místicos en donde había una señora santa, ¿no? Que con una cinta roja, ¿no? Nos curaba el empacho, ¿no? Nos medía el empacho. Nos rezaba, nos medía el empacho y llegaba a la última parte de la cinta hasta por acá, más o menos, y cuando teníamos hasta por acá estábamos recontra empachados, ¿no? A mí todavía Y me duele el cuero. nos Ten cuidado. tiraba de cuero, había palmas, ¿no? Te pegaban con las palmas, y bueno, y uno salía, ¿no? Humo, oscuridad, todo misticismo así, rezos, velas, rezos, y uno ya cuando salía curado. No sé por qué, no, pero ya a uno se le pasaba Capaz del miedo. sí, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero, ojo que no sé si no había algo de posibilidad de que se pueda curar eso realmente. El mal de ojos, claro, sí. A mí me queda doliendo más la espalda que la panza. Claro, también, sí. ¿A vos te pegaban, Cristian, también? Sí. No, no, la tirada de cuero. La tira de cuero, claro, no. Sí, la Después tirada estaban de con las cuero palmas que era, te hacían así sobre los hombros, ¿sí? bueno, Es esa me psicológico, sí, pasó. puede ser, es una cuestión de... Uno se convence de que hizo eh, algo, debería funcionar y funciona supuestamente. mi abuelo, por ejemplo, en esta cola de tornado que podría llegar a estar pasando por Santo Tomé, hubiera salido con un hacha, ¿no? Allá en el medio, de atrás, en el Tal fondo, cual. ¿no? Y mirando hacia allá y hablando con sus dioses en un idioma ininteligible, ¿no? En una transmisión desde la tierra hacia el Olimpo, ¿no? Clavaba el hacha en ese lugar ahí y bueno, se cortaba la tormenta en el medio. La tormenta pasaba para el Brasil automáticamente. Lástima que no la tenemos al Profe, abuelo en este momento porque sí. igual en momentos desesperados, no sé, tener una fiesta, ¿no? Y bueno, y se hace eso de clavar los cuchillos en el suelo, y porque yo lo vi, digamos, para que no llueva,
Entonces, Claro, bueno, en momentos desesperados, medidas desesperadas. O sea, creemos en cualquier cosa que en una pueda causa falsa, solucionar, claro, en una claro. causa falsa, sí. Después tenemos lo que, bueno, decía el compañero, bueno, tenemos esa falacia que tiene que ver con la del hombre de paja, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de engañar a la otra persona, ¿no? Eh, pero no solamente buscar el engaño, ¿no? Sino que eh, Irving Copy habla sobre el hombre de paja y dice, cuando el Estado, por ejemplo, quiere imponer un impuesto nuevo, ¿no? Y la persona que está criticando realiza una falacia y dice, ah, son fascistas, por ejemplo, están queriendo sacar la propiedad de nosotros. En realidad lo que estaba buscando es, por ejemplo, un impuesto para poder subsidiar o pagar a la educación. Por ejemplo, subir un impuesto para pagar más a los maestros, a los profesores, ¿no? Pero utilizando la falacia sería, ah, bueno, están yendo por nuestros dineros, sería. No, estamos haciendo un impuesto, estamos creando un impuesto, ¿no? Ese sería el hombre de paja. Hay otro que tiene que ver con el engaño, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de poder engañar al otro, ¿no? Engañando, teniendo en cuenta, sacando el, el foco de atención y llevándolo hacia otro lado, ¿no? Irving Copy habla sobre eso, pero hay otros autores más modernos que van a hablar, tomando lo que dice Irving Copy, utilizando una película, El Código Da Vinci, no sé si vieron, Obvio. ¿no es cierto? Sí, Bueno, en esa película, por ejemplo, la trama, toda la película, o todo el libro, que es lo que le leyeron el libro, identifica a un villano, que es el arzobispo Aringarosa, ¿no? Que toda la película, toda la trama, ese es el villano, es el villano, el villano, ¿no? Pero al final había sido que no era el villano, ¿no? Pero se saca del foco de atención y se lo lleva hacia otro lugar. Entonces, si hay algún problema, yo puedo utilizar una falacia, ¿no? En este caso para sacar del foco de atención, ¿no? Y poder engañar a la atención de la persona o del público en otras circunstancias, ¿no? Hay miles de ejemplos al respecto, ¿no? Eh, que la diferencia Podría, entre la causa falsa, que tiene que ver con la causa de efecto, tiene que ver con la causa de efecto, o sea, la relación entre la causa y efecto. En cambio, el hombre de paja, no, lo que yo hago es atacar a la construcción argumental de la otra persona diciéndole que es algo altamente dañoso cuando no lo es. Sí, Martina levantó la mano. Le iba a preguntar nada más si las que no están explicadas en el cuadernillo, o sea, las falacias de presuposición y las de ambigüedad y todas esas que no están, si igual son evaluadas o si esas no, solamente, o Sí, no, sea, no está, y lo que no está en el cuadernillo no está, y no está. Igual si pasa. le voy a explicar algunas de ellas, porque me parece, yo les había dicho que me parece que es importante. Ah, todavía no terminé, déjenme que termine, ¿no? El nivel de ansiedad. Con este nivel de ansiedad, como ya le dije en la primera clase, en 3 años nos recibimos, estoy seguro. Déjenme unos minutos, yo ya termino y ya me voy, se preocupen. Pero quiero terminar por las dudas que acontezca algo, ¿no? Muy bien. Después hay algo muy interesante que es la pregunta compleja. Eh, lo digo así porque interesante porque se da en el fenómeno jurídico, se da en el derecho, ¿no? Cuando yo hago una pregunta compleja, cuando se formula la pregunta con varias afirmaciones adentro de la construcción de la pregunta. El auto rojo que venía siendo conducido por Martina y Luciano a 140 kilómetros por hora en la calle San Martín de Santo Tomé y que atropelló
a 3 niños de jardín de infante, ¿tenía las luces prendidas? Si yo digo así a la pregunta compleja, con todas las afirmaciones, con todas. Si yo digo no a las luces prendidas. Eso es como la pregunta que le hacían por sí o por no, y le metían una cantidad de cosas que involucraban. Estamos en veda, que es lo que no entienden, que No, no, estamos no, en pero no veda. dije, no dije quién ni cómo, estoy dando un ejemplo Estamos en a fines veda. prácticos. En la Facultad de Derecho. Por sí o por no, es verdad. Estamos en veda. Entonces, en el derecho no se pueden hacer esas preguntas complejas, solamente se pueden hacer preguntas concretas. ¿Usted venía en un auto rojo? Vilma Palma de Vampiros, ¿no? ¿Usted venía con Martina? ¿Usted venía a alta velocidad? ¿A qué velocidad venía usted? ¿Atropellaron a 2 niños? O sea, preguntas concretas que tengan un pedido de información único. La pregunta compleja, vuelvo a Podrían ser, reiterar. Sí, podrían ser preguntas capciosas también así, propiamente dicho, que inducen a una respuesta formulada. preguntas indicativas. O sea, yo te indico en la pregunta la respuesta. El caballo blanco de San Martín era blanco, ¿no es cierto? Con el que pasó de los Andes. Con el arma del asesino mataste a Sí. Menganito. El arma blanca del asesino que tenía en la mano derecha, con esa misma voz aprovechaste y mataste a otra persona. Perdón. Es compleja, es indicativa, tiene varios hechos. Objeción, van a decir el día de mañana. Objeción, ¿no? Muy bien. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de falacias. Y bueno, ahí voy a hablar ya de las falacias de ambigüedad para terminar, porque ya nos van a cortar. A mí me gustaría hablar dentro de las falacias de ambigüedad. Esto tiene que ver con los términos ambiguos. Cuando utilizamos, y de ambigüedad hablamos ya en la primera clase, ¿no? Cuando en la construcción de la falacia utilizamos palabras que tienen varios sentidos, ¿no? Banco, cabo, radio, te fuiste al banco, ¿no? Al banco de suplentes, al banco de la plaza, al banco Nación, etcétera, ¿no? Anfibología, que también es una falacia de ambigüedad. Cuando el argumento en sí es confuso, ¿no? Y en la anfibología es bastante interesante porque se usa constantemente, ¿no? En cualquier tipo de conversación. A ustedes me van a decir, profe, siempre que llovió paró. Me dicen todo y no me dicen nada. Yo le voy a decir, bueno, el que ríe por último ríe mejor. Bueno, le estoy diciendo algo, pero no le estoy diciendo nada. O sea, en cualquier tipo de conversación yo puedo utilizar anfibología con frases que dicen todo y no dicen nada, no tienen un sentido determinado de la palabra. Al que madruga, Dios le ayuda. Mirá, vos sabés que estoy mal, me siento mal, no anda bien económica. Al que madruga, Dios le ayuda. Sí, pero bueno, también se me murió mi perro y bueno, qué sé yo, mi suegra también, y qué sé yo. Al que madruga y el que ríe último ríe mejor. Y mañana será otro día y Jesús nos ama. Así sería una cosa así. Y con eso construimos un argumento anfibológico en el cual no decimos nada. Decimos todo y no decimos nada. Hay discursos completos que utilizan anfibología. Completos, ¿eh? De varios minutos. No dicen nada, no dijeron nada, absolutamente nada. Bueno, muy bien, estimados amigos. Tengo que madrugar, hay que madrugar, Dios la ayuda y mañana será otro día. Nos vemos mañana. Sí, exacto, eso estaba queriendo tratar de acordarme, Claudia. Lizzie Tagliani, ¿no es cierto?
dice, en una, bailando era, le preguntan por la tintura o algo así del pelo, y ella hace una locución espectacular y no dijo nada, absolutamente nada, ¿no? Y habló un rato sobre la tintura del pelo, sí, Estefanía. Sí, justamente estaba viendo la otra vuelta ese discurso que había hecho en el bailando y encima hizo un re extenso, pero no, como que no explicaba nada a la vez. Tal cual. A eso se le llama anfibología. Bueno, mañana vamos a ir, vamos a tomar mate, vamos a conversar de todo un poco, ya todo está dado, así que mañana nos voy a hacer preguntas, voy a hacer un preguntero y bueno, veo cómo estamos. Así que nos vemos Que mañana sea lo que Dios quiera mañana, en pocas palabras. con todo lo que quiera Usando decir eso, anfibología. ¿no? Sí. O sea, la voluntad y el esfuerzo no tienen nada que ver, es suerte y azar. No, No, No. no, 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 no. no, no, no. Hay que ayudar, ¿no? Muy bien. Acá hay que ganarse el mérito. Sí, sí, sí. Punto. Totalmente, totalmente. Algo aprendimos. Muy bien. Nos vemos mañana. Que tengan Vamos, una profe. Profe, Nos vemos. nos Muchas vemos Hasta luego, gracias. profe. mañana. no tomen Profe. Tenga nada linda, hoy. linda Esperen noche. mañana. Hasta luego. Mañana, Nos profe. vemos, ¿no?